Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos, el Señor le bendiga. Otra vez estamos aquí transmitiendo online eh, para charlar un poco sobre ciertas cuestiones, ¿sí? Para bendecir su vida. Yo siempre digo que cada vez que se comparte la palabra de Dios es para edificación y bendición, también para exhortación, ¿sí? Para enseñanza, pero como dice la palabra del Señor, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? Para exhortar, para instruir en justicia. Así que le deseamos que este tiempo sea de bendición para su vida. Buenas noches, hermano, el Señor le bendiga. Y es un gusto, como decimos todos los sábados, de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy vamos a leer un pasaje bíblico, ¿sí? Vamos a leerlo y vamos a meditar en algunos puntos que usted no lo desconoce, ¿sí? Pero quería compartirlo porque en esta semana ha sido de bendición para mi vida y tuve la posibilidad también de compartir con las chicas en el grupo de WhatsApp que tenemos. Es bueno recordar, volver a las bases, ¿sí? Ver lo que la palabra del Señor nos dice y aquellas bendiciones que tenemos por ser hijos de ellos, de Dios, perdón, y por haberlo conocido al Señor personalmente, ¿sí? Que a veces olvidamos, ¿sí? Dice, la meditación va a ser sobre en Hebreos 10, algunos versículos, varios. Dice el título, ¿sí? Del pasaje acá en una versión que no es la Reina Valera, pero que por supuesto dice lo mismo, ¿sí? Sino con otras palabras más fácil, quizá por ahí para algunos de poder entender, comprender, ¿sí? Cristo dice, nos hace perfectos. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. El versículo 2 dice, si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos, ¿sí? Acá se menciona al Antiguo Testamento, ¿sí? A la ley. Y más adelante, en Hebreo, en el capítulo 10, como estamos leyendo, por supuesto, en el versículo 8, dice, Cristo comienza diciendo, no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos estos sacrificios los ordena la ley. Luego añade, aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieras que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificio por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Cristo acá dice, vine a hacer lo que tú quieres que haga, ¿sí? La voluntad del Padre, como estuvimos viendo el sábado pasado. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Y vuelvo a este versículo, escuchemos bien, ¿sí? Esto es para usted, para mí, para los que hemos creído en el Señor y hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. La palabra de Dios por ahí también dice, no quiero sacrificio, sino misericordia, ¿sí? De parte de nosotros para el Señor. Todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos, una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios,
¿sí? A reinar con el Padre. Entonces ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente, ¿sí? Usted y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio para perdón de nuestros pecados. Usted y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio si nos hemos equivocado. No tenemos que hacer ningún sacrificio económico ni ningún sacrificio físico, ¿sí? El sacrificio ya lo hizo una sola vez Jesucristo muriendo en una cruz, que es suficiente para todos los tiempos, como dice acá la palabra. Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfecto a los que Él purifica, ¿sí? El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, ¿sí? Con nosotros en estos tiempos, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades, ¿sí? Acá la palabra de Dios en hebreo cita Jeremías 31, 33 y 34. Y quiero resaltar esto, dice, nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Entonces usted y yo no somos nadie para recordar los pecados pasados, ¿sí? El enemigo muchas veces quiere traernos a memoria aquellas cosas en las que nos hemos equivocado en la vieja vida, aquellas dificultades que hemos tenido, aquellos recuerdos que no queremos tenerlo, muchas veces vienen a nuestra memoria para acusarnos, ¿sí? Para desenfocarnos de la verdad. Pero Cristo no recordará esos pecados ni las maldades que hemos cometido, porque ya Él lo pagó ese precio y perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros no somos quienes para traer a la memoria las cosas pasadas. Dios nos da una vida nueva, una nueva vida para que disfrutemos en Él. Y en esos momentos que nosotros volvemos al pasado, traemos cosas del pasado o que vienen a querer a estropear nuestro presente, a detenernos en nuestro crecimiento en Cristo, tenemos que pensar en esto, ¿sí? Usted y yo dependemos del Señor. Si decimos Señor, es porque Él es el Señor de nuestra vida y lo necesitamos cada segundo. Cada día debemos morir a nuestro yo, como decía Pablo, para que Cristo viva en nosotros y Él se manifieste. Y Él no permita que esas cosas que quieran acusarnos, aquellos pecados cometidos en el pasado, puedan estorbar nuestro presente y pueda detenernos, ¿sí? Así que esto es importante, como siempre decimos, ¿sí? Hay una canción que dice vivir pegado a Cristo, ¿sí? Debemos vivir pegado a Cristo, ¿sí? Morir a nuestro yo para que Cristo se manifieste y tome el control de nuestra vida. Y una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio, dice el versículo 18 del capítulo 10 de Hebreo. Estamos leyendo, ¿sí? No hay necesidad de ningún sacrificio. Y ahora viene algo importante, ¿sí? Miramos todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, lo que Él nos recuerda, que Él nos ha perdonado y que Él nos ha dado una nueva vida. Ahora viene algo para que tengamos en cuenta. Y dice, llamado a la fidelidad. El versículo 19 comienza diciendo, entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina, ¿sí? El velo se rompió, Cristo resucitó y nosotros podemos entrar en su presencia en plena libertad, ¿sí? Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Dice el versículo 22, nos ha limpiado y liberado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acerquémonos, dice la palabra de Dios, a Dios con un corazón sincero, seguro de la fe que tenemos. Es decir, usted y yo podemos acercarnos al Señor en plena libertad, con un corazón sincero, ¿sí? Seguro de esa fe que tenemos. Tenemos que decirle al Señor lo que necesitamos, lo que nos preocupa, lo que queremos dejar de hacer porque no es de bendición para nuestra vida. Él escucha, ¿sí? Él escucha las oraciones
solamente espera que nuestro corazón sea un corazón sincero, ¿sí? Le digamos a Él todo lo que necesitamos, lo que nos pasa, ¿sí? Cuando estaba leyendo este versículo me acordaba, ¿sí? Esta semana el Señor nos ha bendecido con escuchar 2 testimonios preciosos, ¿sí? De 2 hermanas que el Señor le ha dado le ha dado un trabajo, ¿sí? Amén. Y una de ellas me decía, el Señor me ha dado lo que yo le pedí, exactamente todo. Todo lo que yo le dije en mis oraciones o lo que yo necesitaba, el Señor me lo dio. Amén. Entonces, acerquémonos confiadamente a su trono, ¿sí? Con un corazón sincero. Dice, también nos pide la palabra acá que mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. Amén. ¿Sí? No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando en las reuniones, dice esta versión, y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿sí? Esto de la virtualidad, el de tener que mandarnos mensajitos, hablarnos por cámara, ha sido todo un desafío el año pasado, ¿sí? Y no fueron las herramientas, y es la herramienta que el Señor nos está dando todavía, pero el Señor nos está dando también en este tiempo la posibilidad de reunirnos en grupos, ¿sí? Así que el poder vernos, el poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, eso no tiene precio, ¿sí? Porque en el mensajito no podemos expresar mucho, solamente palabras, y a veces no se puede hablar tanto. Entonces, así que ya saben muy bien que los sábados y domingos nos reunimos, que tienen que mandar mensajitos para pedir su lugarcito, ¿sí? Para que podamos mantener la cantidad de personas que tenemos que estar reunidas, ¿sí? Pero el que puede tiene que reunirse, ¿sí? El Señor lo pide en su palabra. Y más adelante en el versículo 34, Hebreos 10 dice, habla así de sufrimiento, de afrenta, de aquellas persecuciones y demás que se pueden venir, ¿sí? Que algunos han sufrido, hermanos en la fe, en todos los tiempos, ¿sí? Que hoy también lo están haciendo. Y dice el versículo 34, se condolieron de los encarcelados, y soportaron con alegría cuando a ustedes le quitaron su propiedad. Pero dice la palabra de acá, siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Amén. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. El versículo 37 dice, dentro de poco el que va a venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por fe, pero no me agradará, dice el Señor, si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros, querido hermano, ustedes, nosotros, no somos de los cobardes, dice el versículo 39, ¿sí? Tomémonos de esta palabra, pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe, ¿sí? Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y dice, acá cita Habacuc 2, 3 y 4, en Hebreos 10:38, y dice, esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalado. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. ¿Sí? Que el Señor nos dé fortaleza cada día, nos dé ese deseo del corazón de buscarlo cada día para vivir pegado a Él, ¿sí? Buscar su voluntad, buscar su rostro, presentarnos a Él con un corazón sincero, como leíamos recién, para que Él sea que nos esté guiando y nosotros no distraernos con cosas que nos van a detener, sino que podamos nosotros hacer esa tarea que el Señor nos ha llamado a hacer, de ser solidarios, de alentarnos unos a otros, de predicar la palabra, ¿sí? De ayudar a aquellos que están necesitando en este tiempo.
Entonces, queridos hermanos, los invito a mantenerse firmes, como decía acá Hebreo, fieles al Señor porque Él es fiel. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Señor, y simplemente poder recalcar esto, ¿no? Que Dios te perdona, ¿sí? Si hay un arrepentimiento genuino de corazón, Dios te perdona, ¿sí? Él trae el perdón a tu vida. Y usted no tiene que pagar por ese perdón, de ninguna manera, ¿sí? Como decía mi esposa, ni con bienes, ni con actividades físicas, digamos. Ninguna expresión física va a traer perdón a tu vida, ¿sí? Solamente el arrepentimiento y por los canales correctos que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces el perdón lo otorga Jesús porque el sacrificio que Él hizo en la cruz fue para eso, para el perdón de nuestros pecados y nosotros poder llegar a tener la vida eterna. Vamos a estar hablando de esto también en la predicación de esta noche. Voy a estar hablando del ciego, ¿sí?, de nacimiento, que hay una frase que me impactó, y esto solamente digo, porque había todo un interrogatorio, ¿no? Un hombre que había sido sanado de su vista por Jesús, le decían, che, pero ¿quién pecó? ¿Este es un pecador el que te sanó o tus padres pecaron? Dice, yo no sé quién pecó. Lo único que yo sé es que era ciego de nacimiento y ahora veo. ¿Sí? Fue la respuesta muy sabia y muy inteligente y del Espíritu Santo que actuó en ese momento en su vida para dar esa respuesta, ¿sí? Así que, mi hermano, si a usted se lo acusa de pecador, ¿sí? Yo soy pecador, todos somos pecadores, pero Dios te perdona a través de Jesucristo, ¿sí? Dios te perdona a través de Jesucristo. Y me impactó mucho lo que dijo mi esposa. A veces el enemigo trae a memoria pecados antiguos que ya fueron perdonados. Dice la palabra que Él los lanza al fondo del mar, dice, y se olvida, ¿sí? Se olvida de esos pecados. Nosotros somos muchas veces lo que le hacemos oído al enemigo y no nos olvidamos de esos pecados cometidos, ¿sí? Así que el Señor pueda estar bendiciendo esta palabra en su vida, ¿sí? Damos gracias al Señor, vamos a orar por la palabra en esta noche. También oramos por las personas que están pasando por necesidades, ¿sí? Seguimos orando por Cecilia, por el nuevo tratamiento que se está haciendo. Oramos para que el Señor pueda aparejar todas las cosas, desde lo económico, ¿sí?, hasta su parte laboral, también su salud, ¿sí?, para que el Señor pueda aparejar todas las cosas, ¿sí?, si está en la voluntad de Dios. Agradecemos al Señor las oraciones contestadas, ¿sí?, como decía mi señora. Dios contesta a su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos, pero Él contesta, ¿sí? Cada oración no se pierde, mi amigo, no se pierde en el éter, en el espacio, sino que el Señor la toma y la contesta a su debido tiempo, ¿sí? También seguimos orando por Marquito allí en Buenos Aires, por su salud, que el Señor lo pueda estar fortaleciendo en este tiempo con los tratamientos más fuertes que está teniendo ahora. ¿Sí? También bendiga a su familia, ¿sí?, a su mamá que está allá, Belkis, a su esposo también, que pueda bendecirlos y cuidarlos y protegerlos en ese lugar y que los aliente, ¿sí?, en cierta manera. Que el Señor ponga a alguna persona, algún siervo del Señor, alguna sierva del Señor que esté llevándole la palabra y consolándolo en estos momentos difíciles. También seguimos orando por Paola, por Claudia, ¿sí?, que el Señor también bendiga su salud. ¿Sí? Por Margarita también seguimos orando por sus dolores musculares para que el Señor pueda estar trayendo tranquilidad. ¿Sí? Por Levana y la familia también oramos, y por su esposo, por su niño también y por ella también. Le pedimos al Señor que esté interviniendo en su salud, en las preocupaciones que ella tiene, en diferentes cuestiones, ¿sí? Así que vamos a estar hablando. Damos gracias al Señor que el pastor Mendoza, creo que lo dije el sábado pasado,
que el pastor Mendoza ya está dado de alta, está en su casa, pero de todas maneras sigue pidiendo oración, ¿sí? Y le decimos siempre que estamos orando por su vida, por su salud, que se cuide, ¿sí? Que haga todo el tratamiento correctamente, porque sabemos que es un hombre muy activo, no puede quedarse quieto en su casa. Así que, pero el Señor le dio un momento de quietud, de tranquilidad, para que pueda estar pensando en los nuevos proyectos que tiene, nuevas cuestiones, y también oramos para que el Señor lo mantenga ahí, en su hogar, ¿sí? Y oramos también por toda su familia y su congregación allí en Kansas City. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por haber escuchado tu palabra y queremos pedirte, Señor, que estés bendiciendo nuestra vida a través de ella. Señor, sabemos que ella nos edifica, nos alienta cada día, nos bendice cada día, Señor, y también nos exhorta y nos orienta en todas las cuestiones, Señor, de esta vida. Padre amado, ponemos en tus manos cada una de las personas que hemos nombrado en esta noche. Tú conoces las dolencias, tú conoces la necesidad, Señor, tú conoces su ansiedad, Señor, y sus preocupaciones. Las ponemos en tus manos. Señor, como dice tu palabra, que podamos llevar a ti todas nuestras cargas, nuestra ansiedad, Señor, nuestro cansancio, todas esas cosas, para que tú nos renueves, nos des fuerza, Señor, y nos des sabiduría, sobre todo en cada decisión que tomemos. Padre amado, bendice tu palabra en esta noche, bendice cada actividad presencial, Señor. Oramos por los sábados y los domingos, Señor, que también se está predicando su palabra allí en la iglesia Rey de Reyes. Padre poderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, que el Señor lo bendiga ricamente. Que el Señor le bendiga. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla tan solo por fe. Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, ¿sí? Como en el caso de YouTube o el Facebook, ¿sí? Nuestra página de la iglesia. Bendigo su vida en este tiempo y es un placer, como siempre digo, poder estar aprendiendo de la palabra de Dios, porque esto uno, si bien prepara el mensaje, uno lo estudia, uno lo prepara, pero durante las grabaciones me ha pasado, cuando estoy predicando también en vivo y en directo, ¿sí? En la presencialidad, también el Señor me va hablando a mi corazón y a mi mente, ¿sí? Mientras estamos dando el mensaje. No es que uno, digamos, memoriza ciertas cosas y después las dice, sino que también hay una interacción de parte de Dios en el momento de que uno tiene que decir algo, ¿sí? Y Dios lo pone en su corazón en el momento. Y eso produce una cierta satisfacción porque creemos que es el Espíritu Santo que obra en nosotros y va diciendo o lo que Él quiere decir a través de su palabra. Así que, y también lo que usted pueda llegar a tomar de este mensaje, también es muy valeroso porque significa de que Dios está hablando a su corazón y quiere que de alguna manera tome una decisión en su vida o tome, o sea para edificación de su vida, o sea para aprendizaje, o sea para exhortación, o lo que el Señor ponga en su corazón está bien, porque significa que usted está creciendo en su vida espiritual. Y ese es el deseo de mío como pastor, de mi esposa, de mi familia y también de la iglesia Rey de Reyes que pastoreamos. Es el deseo de nuestra congregación de que usted pueda crecer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Así que le doy la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me apasiona, es una historia muy linda que está en la Biblia, hay historias preciosas, ¿no? Pero esta es una de las historias que más me llama la atención y se encuentra ahí en el libro de Juan, capítulo 9, si usted quiere buscar en su Biblia, en su computadora, en su tablet, en su celular, ¿sí? Para que vaya ahí leyendo conmigo. Es una historia, no digamos muy extensa, pero que tiene sus partes
y me gustaría tomarla completa, ¿sí? No voy a predicar sobre toda la historia, pero voy a tomar algunos puntos solamente, lo que sirve para nuestra vida personal, el crecimiento espiritual, para la vida de iglesia, responsabilidad como iglesia, ¿sí? Pero también voy a tomar algunas partes, algunos versículos para poder, por así decirlo, desmenuzarlos entre todos, ¿sí? Así que les pido al Espíritu Santo que esté obrando en nuestra vida para que nos dé entendimiento y sabiduría para develar la palabra que hay detrás de esto, ¿sí? Así que vamos a leer el capítulo 9 ahí, del libro de Juan, si ya lo tiene. Hay una historia muy linda, como yo le decía ahí. Se trata de una persona que era no vidente, era ciega de nacimiento, era ciega, o sea, que había nacido con esa diferencia, ¿sí? Con esa dolencia. Y hay una historia cuando tiene un encuentro con Jesucristo apasionante. Así que vaya siguiendo la lectura allí, con la Biblia que tiene, y vamos a estar ya compartiendo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Juan 9. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo ve, ¿sí? Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Qué tremendo es esto, ¿sí? Este es un mensaje para la iglesia, ¿sí? Mientras estamos en el mundo, debemos ser luz y debemos anunciar las buenas obras de Jesús, porque después va a haber un tiempo en que no vamos a poder anunciarlas ya, ¿sí? Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con la vista, dice. Y los vecinos, los que antes salían, los que solían verlo a pedir limosna, preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no, no es él, pero se le parece. Él respondía: yo soy. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no sé. Llegaron ante los fariseos, lo llevaron ante los fariseos al que era ciego. Era sábado, ese día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvían a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Y él contestó que es profeta. Pero los judíos no le creyeron a aquel que había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta llamaron a sus padres para preguntarle: ¿es este tu hijo? ¿De quién decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntele a él, dijeron los padres, que es mayor y puede explicarle. Sus padres respondieron así porque tenían miedos a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, pregúntenle a él.
Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, contestó él. Y la contestación del ciego, del que ya veía, digamos: si es pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó: ya se lo he dicho y no me quieren hacer caso. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren ser discípulos de él? Ellos le llenaron de impropios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde viene, replicó él. Pero eso es lo raro, dijo el que era ciego, que ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: en pecado naciste tú de pies a cabeza. Hay otra versión que dice: tú eres pecador hasta la médula, ¿sí? ¿Y vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió: para un juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean y los que no ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecados, pero como decís que ven, los pecados persisten en ustedes. Mis amigos, esta es una historia maravillosa. Me gustaría que después de este mensaje usted la vuelva a leer nuevamente y le va a encontrar enseñanzas y cosas preciosas que el Espíritu Santo le va a revelar a usted después de esta palabra, ¿sí? Así que en su casa tiene esa tarea para hacer. Pero déjeme mostrarle algunas cosas que yo he encontrado en esta preciosa historia de la palabra de Dios, que es una frase que cuando yo la leí, ¿sí? Aparte de todo relato, es un relato muy bueno, está, ¿sí? Porque relata cómo se sienten los fariseos, aquellos que se oponían a Jesús, relata cómo es la actividad de Jesús, relata la historia del ciego, de sus padres, digamos, de sus vecinos, que lo hace realmente interesante, ¿sí? Ahora, la frase que me impactó a mí y que me llevó a pensar en este mensaje es: solo sé que yo era ciego y ahora veo. No me importa lo que ustedes me puedan llegar a decir. Las miles de cosas que ustedes me pueden llegar a decir, hacer o inventar. Lo único que yo sé y la que estoy seguro, porque yo fui sano, es que yo nací ciego y ahora veo. Creo que en esta frase se resume, ¿sí?, algo que nosotros predicamos mucho los pastores, ¿sí? Y también mucha gente de fe, ¿sí?, lo cree así, y es lo que le costó al pueblo hebreo entrar a la tierra prometida, ¿sí?, que la incredulidad, mi amigo, te ciega, aunque veas. La incredulidad te ciega, ¿sí?
y solo tienes que creer para poder ver. Y este era el mensaje de Dios cuando manda a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús hacía un milagro, y siempre lo hizo con la misma fórmula, primeramente, el que iba a ser partícipe de un milagro, o las personas que estaban viendo, ¿sí?, un milagro, primeramente debían creer para poder verlo. Es una condición ilógica en nuestro mundo, porque yo si no veo, no creo. Sin embargo, la fórmula que Jesús usaba y usó en todos sus milagros, si usted lee todos los milagros de Jesús, va a llegar a un común denominador, que es que para que fuera el milagro en la vida de las personas, primeramente debían creer. Nosotros usamos al revés la fórmula. Nosotros siempre necesitamos ver para poder creer, ¿sí? Y Jesús, con esta historia, les va a demostrar que primeramente, al ciego de nacimiento, por supuesto, le va a demostrar primero que tiene que creer en Jesús para poder ser sano de su dolencia. Si lo trasladamos a nuestra vida actual, podría ser cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier dificultad. Primeramente debemos creerle a Dios y después el milagro será hecho en nuestra vida, ¿sí? Ahora, vayamos a la historia. No sé si usted conoce a alguien que ha sido ciego de nacimiento. Seguramente sí, ¿sí? Es una condición muy difícil, porque si bien desarrollan otros sentidos, por supuesto, desarrollan el sentido del oído, del olfato, ¿sí?, del gusto, de la percepción de la piel, ¿sí? Pero es muy difícil poder no contemplar, ¿sí?, la realidad. Entonces, este hombre, ¿sí?, yo me pongo en el lugar de este hombre, ¿sí? Físicamente él era ciego de nacimiento. Y nunca había, si bien seguramente había tocado las caras, los rostros para ver cómo eran, ¿sí?, la forma que tenían, pero él en su conciencia, en su ser, en su pensamiento, nunca había podido desarrollar los colores, las formas, ¿sí?, y las medidas, la distancia, por el hecho de ser ciego, ¿sí? Entonces, seguramente este hombre nunca había visto la cara de sus padres o hermanos, ¿sí?, o una casa, o su casa, no, si bien tocaba y conocía los rincones de su casa al detalle, ¿sí?, pero nunca había podido ver, digamos, de qué color eran, cómo eran su textura, ¿sí?, si bien la podía tocar, pero no sabía lo que era el material ni nada de eso, solamente por la información seguramente que él escuchaba, pero no podía terminar de cerrar su conocimiento o su aprendizaje al faltarle la vista, ¿sí? Entonces, la historia del ciego es muy fascinante y es uno de los tantos episodios en los que Jesús se vio comprometido, ¿sí?, porque él tuvo un compromiso sincero con esta persona que había nacido ciego de nacimiento, por muchos factores que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Esta una familia humilde del pueblo judío, ¿sí?, y se había resignado, por así decir, a lidiar todo esto con su vida y su discapacidad visual, ¿sí? Él ya había perdido toda esperanza, ¿sí?, y de poder adquirir la vista. Una, por los tiempos que se vivían, sí, que no había las condiciones. Quizá hoy hay otros tipos de condiciones científicas y tecnológicas que le permitirían ver algo, ¿sí? Pero definitivamente tampoco sabemos cuál era su dolencia, ¿sí? Sabemos que era ciego de nacimiento, pero no sabemos por qué. Pero acá, mis hermanos,
lo interesante también de la historia es que todo el pueblo lo conocía. Todos sus vecinos lo conocían. Y esto era el centro de la historia, ¿sí? Que no era un ciego cualquiera, no era uno del montón, sino que era muy conocido por sus vecinos, ¿sí? Seguramente lo conocían porque pedía, porque estaba ahí pidiendo limosna para poder vivir, o quizá cuando se acercaba a alguien charlaba con alguien, o siempre lo veían, o sea que no era una persona extraña y que no pertenecía al vecindario. Y esto le da más importancia al episodio, mi amigo, ¿sí? Porque lo que estaban a punto de presenciar los líderes religiosos, los fariseos, era algo tremendo, ¿sí? Un hombre que nunca había visto la luz del sol, ¿sí? Ni poder contemplar las maravillas y riquezas visuales, ¿sí? Que adornan el planeta Tierra creada por Dios. Y estaba sentenciado, por así decirlo, a vivir sin la oportunidad de desarrollarse como una persona normal, ¿sí? Ya que en esta época, como les decía, no existían ni métodos científicos ni adelantos en la medicina como existen hoy en día, ¿no? Para los discapacitados, y no tenía esta oportunidad quizás de aprender a leer o de tener algún trabajo o de una vida, digamos, semi-normal, pero tampoco tenía esa oportunidad. Y esto es también lo que impacta de la historia, ¿sí? Que de lo imposible, de lo que no se podía hacer nada, Cristo lo hizo. Ahora, era imposible para los líderes religiosos, para los fariseos, ¿sí? Que una persona pecadora, ¿sí? Porque lo consideraban a Jesús como una persona pecadora, ¿sí? Lo acusaban de echar demonios, ¿sí? En el nombre de Belcebú, ¿sí? Eso usted lo puede leer en Lucas 1:15, ¿sí? Lo consideraban un trastornador, un revolucionario, ¿sí? Un usurpador, y que no concebían en su mente religiosa, ellos no podían concebir cómo Jesús, si ellos lo consideraban pecador, ¿sí? Podía hacer semejante milagro. Por eso todo el interrogatorio que usted va a leer después, que lo hostigaron con interrogatorio a sus padres, a él, a los vecinos, ¿sí? Para que dijera realmente lo que ellos querían escuchar, ¿sí? Ahora, pero ¿cuál era la causa de su ceguera, ¿sí? Aquí en el capítulo que acabamos de leer, ¿sí? Si usted va a ver del 1 al versículo 4, ¿sí? A menudo podemos decir que los discípulos pensaban que era por causa del pecado, ¿sí? Los discípulos, digamos, tenían algún conocimiento de que Jesús lo que iba enseñando de la palabra, ¿sí? O del Antiguo Testamento. Entonces ellos pensaban que como había nacido ciego, entonces lo consideraban, ¿sí? Por causa del pecado. Ahora, a menudo, ¿sí? El sufrimiento es por causa del pecado. A menudo el sufrimiento es por causa del pecado. El pecado siempre produce sufrimiento, ¿sí? Y al que peca y a otros también, ¿sí? Ya sea a los padres, a los hermanos, a los vecinos, ¿sí? Y porque dice la palabra que el sufrimiento entró al mundo por causa del pecado, ¿sí? Pero el sufrimiento no es siempre por causa del pecado, es una consecuencia, mi hermano. Y sobre todo para lo que dijo el texto, ¿no? Dice, sobre todo para que las obras de Dios se manifiesten. Dios quiere que la gente sepa de su poder y de su amor. Esto que decía anteriormente mi amigo de que el pecado incluye a otros también. Yo considero que no hay ningún pecado que sea privado, mis amigos. Porque una consecuencia para las personas que te rodean va a tener. Primeramente tiene una condición personal, sí, una consecuencia personal para vos. El
pecado te aleja de Dios. El pecado hace que el Espíritu Santo se entristezca, se opaque, ¿sí? Y también influye en la relación con las demás personas. Por más que vos no lo confeses, no se lo confeses a los demás. Pero de alguna manera va a empezar a influir en tu vida. Si uno tiene el vicio del alcohol, por ejemplo, y uno va a comprar alcohol y va a consumir, va a ir quizás a un bar, y ahí va a gastar dinero, ese dinero que necesita el hijo para un medicamento, que necesita la familia para poder pagar el alquiler, para poder comprar las cosas necesarias para la casa, la ropa y las cosas, va a hacer que ese dinero que se gasta en el bar sea menos dinero que entra al hogar. Y va a afectar indudablemente a toda la familia. No sé si me entienden. O sea, ese pecado, ese vicio que yo tengo en mi vida, que no me deja que yo salga de ese vicio, sino que lo consuma cada vez más y gaste más dinero, va a ser menos dinero que va a entrar al hogar. Entonces, el pecado que yo tengo, el vicio que tengo, no es solamente perjudicial para mi vida, sino para las personas que me rodean. Por eso el pecado no tiene nada de privado. Primeramente, quizás los demás no te ven, pero Dios siempre te ve. Él te está viendo. Él ve todas las cosas, mis amigos y mis hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Y por eso el pecado va a tener consecuencias con las personas que te rodean también. ¿Me explico? Entonces, también esto tiene que ver con el pecado, ¿sí? Y también tiene que ver, mis amigos y mis hermanos, que como Dios se manifiesta en amor a través de los pecadores, ¿sí? Y Dios quiere que se conozca su poder y su amor, ¿sí? Yo he conocido a personas postradas realmente con enfermedades terminales, ¿sí? Que tuvieron un corazón lleno de gozo y de amor. Yo tengo un testimonio personal, un testimonio muy fuerte que fue para mi vida, ¿sí? Yo llegué al Evangelio gracias a mi suegra y a mi esposa, ¿sí? Que me hicieron conocer la palabra de Dios. Y mi suegra murió muy joven, a los 46 años, 45, 46 años, de cáncer de pulmón. Pero ella sabía que estaba muy mal. Ella conocía, digamos, de que su cuerpo ya estaba cambiando, que no era el mismo, que se estaba decayendo producto de la enfermedad. Pero ella en ningún momento dejó de alabar al Señor. En ningún momento dejó de predicar del Señor. Había momentos cuando la dosis de la crotoxina o de los medicamentos que tomaba o le hacían cuando le hacían el otro procedimiento, ¿sí? Cuando le hacían el procedimiento para el cáncer, venía muy agotada, muy mal. Y sin embargo ella ahí, cuando estaba con las otras personas que también estaban en las mismas condiciones que ella reflejaba en su rostro, si bien un cansancio físico, digamos, pero había una paz y había un gozo en su corazón y hasta había deseos de predicarle a los demás que estaban junto con ella. Los demás, me imagino, habrán pensado: esta mujer está loca, se está muriendo, tiene cáncer, y cómo viene a hablarnos de esperanza de vida, nos viene a hablar de un Dios que te cuida, de un Dios que te sana. ¿Cómo viene a hablar de eso? Y estando en la misma condición que nosotros. Bueno, eso, mis hermanos, es la manifestación de la fe y del poder de Dios en su vida. Dios se la llevó a un mejor lugar. Pero ¿sabe qué? Ella nunca renegó de Dios, ni de su enfermedad. Y este es un ejemplo para mí, mis amigos y mis hermanos. A veces nos quejamos de qué calor hace hoy, o qué frío hace hoy. Pero a veces cuando nuestra vida está limitada
como en el caso de este ciego, cuando no podemos ver, ¿sí? Cuando nos falta algo, ¿sí? Sin embargo, nunca se quejó, nunca renegó de Dios, a pesar de las condiciones de vida que tenía, ¿sí? La curación de la ceguera, mis amigos, nos deja, es la enseñanza práctica de Jesús, ¿sí? Yo lo llamo el amor en acción, ¿sí? Los discípulos que estaban aprendiendo con Jesús, las enseñanzas que Él les decía, les hablaba, les daba enseñanza, Él también las ponía en práctica, ¿sí? Y la práctica de Jesús era esa, llevarlos a ellos, y lo que estuvieron hablando de creer en Dios, de confiar en Dios, bueno, ahora estaba la enseñanza práctica de una sanidad, de un milagro, ¿sí? Porque realmente lo consideramos un milagro. Y era, mis amigos, por medio de la fe. Ahora, dice la palabra que Cristo hizo lodo y untó los ojos con el lodo. Y después le dijo, ve al estanque, ¿sí? Y lávate. El hombre tuvo fe, mis hermanos. Porque habrá dicho, pero ¿qué si? No sé si había algún adelanto científico, creo que no, pero seguramente en un primer momento cuando era pequeño y veían los padres que no veía, seguramente lo habrá llevado un médico o alguien que lo viera para ver qué tratamiento tenía. Y no, esto es irreversible, digamos. Nació sin ver y va a seguir así toda su vida. O sea, tenía que acostumbrarse sus padres y tenían que también acostumbrarse ellos. Ahora, el hombre tuvo fe, porque Jesús le dijo, bueno, ponete, te pongo este lodo, andá, pero ¿para qué voy a ir? O sea, un poco de barro, que no tienen noción de ser, digamos. A mí decime, ve y ve, digamos, como lo ha hecho, como lo hizo en otros aspectos, ¿sí? Acá es algo interesante, Jesús es la única vez que hace algo así, de esta manera, ¿sí? O sea, pero no fue el lodo, mi amigo. No fueron las aguas del estanque. Fue la fe. Fue la fe. Fue la fe, mis hermanos, la que lo salvó. Vamos a tener bautismo dentro de poco. Y el bautismo fue uno de los mandatos que dejó el Señor. Ahora, lo que yo siempre les digo a las personas que se van a bautizar, que las aguas no tienen ningún poder curativo. Las aguas, yo no le echo ningún producto químico que hace que usted salga totalmente, ¿sí? Sin pecados. El pecado va a estar siempre, si usted se arrepiente, Dios lo perdona, ¿sí? Esa es la temática, digamos, ¿sí? Pero el agua no tiene ningún poder, mis hermanos. El poder lo tiene la fe en Jesucristo. En Él. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no fue el estanque, no fue el agua. No fue el lodo, incluso el lodo que le puso Jesús. Fue la fe, mis hermanos. Era por medio de la fe. Él tuvo fe en Jesús. Y Cristo, sí, Jesús, le dio la oportunidad de mostrar su fe. Él se fue a un estanque en obediencia, mis hermanos. En obediencia, y casi me hace acordar a otra historia maravillosa también, que es la historia de los leprosos, ¿sí? Le dice, ustedes vayan y preséntense al sacerdote y díganle que están limpios. Pero ¿cómo, Señor, si vos ni siquiera no hiciste nada para... Ustedes vayan y preséntense. Y dice la palabra que estos 10 leprosos, mientras iban por el camino en obediencia a lo que Jesús le había dicho, porque ellos corrían el riesgo de llegar allá y seguir leprosos, y lo apedreaban, lo mataban, porque no se podían acercar, y sobre todo menos a la sinagoga. Al templo no se podían acercar. Entonces seguramente iban a ser asesinados por los fariseos, por los guardianes del templo, ¿sí? Iban a ser muertos, apedrados, ¿sí? Porque llegaban así leprosos. Y sin embargo ellos tuvieron que ser valientes y decir, y tener la fe suficiente para decir, nosotros vamos. Estemos como estemos, leprosos como estamos, vamos para allá. Entonces dice que mientras iban por el camino, iban siendo sanados. Y llegando a la presencia del sacerdote, totalmente sanos. Mis hermanos, fueron obedientes a la palabra de Dios.
estos 10 leprosos, como lo fue este ciego de nacimiento. Fue obediente a la palabra de Dios. Jesús le dijo, andá y lavate, y él fue y se lavó. Él conoció muy poco de Jesús, porque él seguramente lo conocía por de oídas, digamos, ¿no? Seguramente había sentido hablar de él, o quizás había sentido su voz, pero él no lo conocía personalmente, ¿sí? Así como era el rostro de Jesús. No obstante, él hizo lo que Jesús le dijo, ¿sí? Es importante estudiar la Biblia, mis hermanos. Yo siempre hago este hincapié, ¿sí? Es importante estudiar la Biblia para conocer mejor a Jesús, ¿sí? Pero no es necesario conocer algunas cosas. Le explico por qué. Para ser salvo, ¿sí? Usted puede saber mucho de Jesús, mucho del aspecto físico, de los milagros que hizo, la cantidad de milagros. Puede saber con precisión la cantidad de milagros que hizo, cómo era su contextura física, cuánto medía, cuánto pesaba, qué es lo que comía. Si usted puede saber mucho de eso, puede tener un conocimiento antropológico y antropomorfológico de Jesús, pero no saber quién es Él, no creerle a Él. Y acá, mis hermanos, por lo que dice la palabra, lo importante es creerle a Jesús. El requisito más importante, mis amigos, no era cuál era la contextura de Jesús y cómo era, si era rubio, si era de ojos celestes, si era morocho, si era bajo, si era alto, si era gordo, si era flaco. No era lo importante. Aquí lo importante, mis hermanos, es creerle lo que Jesús le dijo. Como dijimos al principio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mis hermanos. Esa era la condición, ¿sí? ¿Qué mundo tan nuevo fue revelado para el ciego? Yo me imagino, mis hermanos, cuando el milagro se produce, ¿sí? Con qué interés y admiración. Yo me imagino que él habrá querido ver las montañas en Jerusalén, habrá querido ver el cielo azul, el sol, ¿sí? Los árboles, etc. Él vio por primera vez la cara de sus amigos, la cara de sus padres, de sus vecinos. ¿Se imagina qué milagro tremendo, mi amigo? Cuando él pudo ver las formas, cuando él pudo ver los colores, cuando él pudo ver a sus seres queridos, aquellos que siempre lo estuvieron cuidando, a las personas que le daban limosnas, cuando les pudo ver la cara. Él te conocía de voz, sabía que por la voz eras vos, pero nunca había visto tu rostro. ¿Se imagina eso, mis hermanos? ¿Se imagina? Es algo así para la persona que acepta a Jesús como su Salvador. Mis amigos, es un nacer de nuevo. Es un cambio de vista. Él descubre que es mucho más fácil entender las cosas espirituales, porque después vamos a ir viendo cómo él recibe la sanidad física de sus ojos, pero también recibe una revelación espiritual que ninguno de los que los rodeaban, ninguno de los fariseos, de los publicanos, sí, que estaban alrededor de él, podían ver, mis amigos. Que eso está reservado y preservado para los que creen en Jesús. La vista espiritual, que va mucho más allá de una vista física, mis hermanos. Él era ciego, físicamente, y al creer en Jesús pudo ver físicamente, pero también pudo ver otras cuestiones espirituales que no veía. Ahora, mi amigo, esta curación, esta sanidad, este milagro, ¿sí?, que recibió este hombre, no pasó desapercibida, mi amigo. No pasó desapercibida porque este hombre era muy popular. Este hombre lo conocía todo el barrio. No sé de la forma que lo conocía, pero lo conocían. Lo conocían de una forma, así que era ciego. No podía ver, era no vidente. Pero para los fariseos, para el cuerpo religioso, esto tuvo un impacto tremendo, mis amigos. Porque no solamente había un cambio de estructura, la religiosidad no tenía nada que ver en esto,
se caía por tierra, los métodos de los fariseos iban cayendo por tierra, ¿sí? Todo lo que habían construido por medio del miedo, por medio de la sentencia, por medio de la culpa, por medio de muchas cosas que habían construido todo un aparato y un programa religioso, de pronto con la sanidad de este ciego, todo se venía abajo. Toda la estructura religiosa se venía abajo. O sea que no fue un simple milagro, fue el milagro. Y dio mucho que hablar, mi amigo. Tuvo consecuencia esta curación. Y la primera consecuencia que tuvo es que los vecinos comenzaron a discutir. Sí, che, ¿no es este que se sentaba acá a la puerta y mendigaba? Y algunos sorprendidos decían, sí, o sea, puede ser, se le parece, pero no creo, porque la persona que mendigaba acá y pedía acá era ciega de nacimiento, no podía ver, o sea, no creo que sea ella. Debe ser parecido, debe ser otro, ¿sí? Y ellos, mis amigos, no aceptaban este testimonio de lo sucedido. No podían entender en su lógica, ¿sí? Natural, yo supongo también, porque este fue un milagro extraordinario, mis hermanos. Como fue el milagro de levantar a Lázaro de la muerte. Hacía 4 días que estaba muerto y Jesús lo levantó. Era un milagro impactante, mi amigo, mi hermano. Entonces, al ser un milagro de tal impacto, tuvieron que investigar con su familia, con los vecinos, ¿sí? Y con todos los que pudieron, ¿sí? Y no encontraban la verdad que ellos buscaban, sino la verdad latente, mi amigo. Era ciego de nacimiento y no había ninguna duda. Pregúntele a él, porque decían los padres, decían, bueno, por miedo también, ¿no? ¿Sí? Pero dice, pregúntele a él si él ya es mayor, exclamaban sus padres, ¿sí? Pero se parece que él oía decir a los vecinos, ¿sí? Había una gran consternación entre los líderes religiosos. Eso no era lo que ellos querían que sucediera, ¿me entiende? Pero una cosa pienso, digamos, una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios, es como dice el dicho, ¿sí? Ahora, como decía al principio, lo que más me impactó a mí fue, yo no sé si él era pecado, si soy pecado, o si mi padre pecado. Lo único que yo sé es que yo nací ciego y ahora veo, ¿sí? Y dice los líderes, ¿no? Los llevaron delante de los fariseos, pensando de que ellos podían resolver la situación. Ahora también con ellos se arma un altercado, mi amigo, porque había una condición inviolable. Ni el mismo Dios la podía violar, ¿sí? A esta condición, a esta norma, a esta regla. Era día de reposo. Y en el día de reposo no se podía ni hacer nada. Solamente debía descansar. Y de pronto se encuentran con un milagro extraordinario de Jesús, pero no por el hecho de ser extraordinario, sino por el hecho de haberlo hecho en un día de reposo, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios podía transgredir sus propias leyes? Este era el cuestionamiento, ¿sí? ¿Por qué Dios transgredía sus propias leyes? ¿Sí? Ellos pensaban que era pecado, sanar en un día de reposo. El que era ciego no sabía quién era el hombre que lo había sanado. Es muy probable que los judíos sospecharan de que era Jesús, porque ya lo tenían, ¿sí? Pero también significaba, para ellos, era una derrota tremenda, mi amigo. Ocurrió un milagro. Él lo hizo. Y es un gran problema que no ha ocasionado a este hombre, ¿no? Me imagino que ellos decían y hablaban entre ellos, ¿sí? ¿Será este el Mesías de Dios prometido? Y decían, no puede ser, porque si fuera el Mesías sanaría un día, digamos, hábil, no en un día de reposo. Ahora, Dios no es el Dios de los días.
Es la pregunta que hago yo. Hay un pastor amigo que tiene un eslogan así: ¿Dios solamente sana el domingo? Venga el sábado, el domingo, que va a recibir la sanidad de Dios. O sea, Dios, nosotros le ponemos los parámetros a Dios. Nosotros le ponemos límite a Dios. No, de lunes a viernes, Señor, no hagas ningún milagro. Los milagros deben hacerse los sábados y domingos que estamos en la iglesia y nosotros predicamos. ¿Es esa la viabilidad de Dios? Nosotros le ponemos las condiciones a Dios, cuando Él tiene que sanar y cuando no, cuando Él tiene que hacer un milagro y cuando no. Nosotros se lo ponemos. Mi amigo, ese era el problema. Y lo acusaban de mago, de hechicero, de brujo, ¿sí? Ya que hacía las cosas por Belcebú, ¿sí? Pero en ningún momento se dieron cuenta que estaban delante del Señor Todopoderoso, ¿sí? Mi hermano, hay en Zacarías 9:9, ¿sí? No lo busque, yo se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor allí que había llegado el Mesías, sí, pero no como ellos lo esperaban. Era como un siervo que él mismo relata en las profecías, ¿no? Que habría de venir y entrar en un pollino a la gran ciudad, ¿sí? Eso era demasiado para ellos, no lo podían aceptar, mis amigos. Era una pesadilla. Jesús para ellos y lo que había hecho, mi amigo, rompía con toda la estructura religiosa, con toda la cultura religiosa que ellos habían armado. Se iba por tierra, mis hermanos. Por eso los seguían persiguiendo para matarlos, ¿sí? No había otra. Pero ahí es que radica el problema. Era una derrota incalculable para ellos, mi amigo. No había otra. Si el pueblo creía que él había sanado al ciego y que él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, ¿sí? Entonces para ellos sí significaba un cambio seriamente en su doctrina y darle una vuelta así de 180 grados a las enseñanzas religiosas y legalistas. Mi amigo, otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Vieron la alegría que tenía el ciego, mi hermano? Me imagino, en la familia también, los padres también. Lo que pasa es que los padres estaban con miedo, ¿sí? Pero me imagino la alegría que tenían los padres. Habrá sido tremenda. Ahora, estas personas religiosas, supuestamente, que tenían todo el conocimiento de Dios y sabía cómo Dios obraba, cómo había obrado en la antigüedad y cómo obraba ahora, estos hombres que eran estudiosos, mis hermanos, responsables de las letras de la palabra de Dios, no sintieron ningún gozo, mi hermano, por este hombre que fue librado de su ceguera. No sintieron ninguna alegría, ningún gozo. Por eso dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Había gozo en los cielos, mis hermanos, porque este hombre se había arrepentido de sus pecados y por su fe había recibido la vista. Había fiesta en los cielos y acá en la tierra había una confusión tremenda, mis hermanos. Una oposición tremenda. Un odio hacia Jesús tremendo por el milagro que había hecho. Por eso este hombre no podía entender lo que le estaban diciendo o lo que le preguntaron por millones de veces. Le preguntaron la misma pregunta: ¿y cómo era? ¿Y qué te hizo? No lo podían entender, mis hermanos. No podían entender el milagro o no lo querían entender. Porque entender el milagro les significaba a ellos un cambio de 180 grados, como le decía. Y ellos no estaban felices, mi hermano. Y entonces, ¿qué habían aprendido de la palabra de Dios? Habían aprendido mucho de lo legal, de la legalidad, pero no habían aprendido del espíritu de la palabra de Dios, el espíritu de misericordia, el espíritu de perdón, el espíritu de reconocer de que Jesús es el Señor y Salvador. No lo entendían, mis hermanos. Era como tratar de explicarle al ciego de nacimiento cómo era el color de las montañas, mis hermanos. De así de inalcanzable era para sus vidas. Me parece, mis hermanos, ver el rostro de estos líderes, esa preocupación
de las convicciones que ellos tenían, de las tradiciones que ellos tenían. Y definitivamente, mi hermano, era la cruda realidad. Habían perdido unas batallas y ellos no podían cambiar el curso de la situación, mi amigo. Ellos lo interrogaron sobre lo que había sanado, cómo lo habían hecho. ¿Y qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? ¿Sí? Ellos menospreciaron a Jesús. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Tiene que ser un pecador. Mis amigos se detenían en las formas y no podían ver la esencia del milagro que había hecho Jesús. Se detenían en el día y no podían ver al Señor creador del día. Hasta ahí nomás, mis hermanos. La próxima predicación voy a estar hablando de la ceguera espiritual. Y hasta aquí, mis hermanos, podemos ver que hay cosas que no podemos entender desde el punto de vista natural, físico. Cuando nosotros tenemos una vida estructurada religiosamente, no podemos ver los milagros de Dios. Y Dios hace milagro cuando Él quiere. Por eso, mi amigo y mi hermano que me está viendo, yo le pido a Dios que pueda aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Son tiempos difíciles. Dice la palabra del Señor que en este tiempo Satanás ha cegado nuestro entendimiento para que lleguemos al conocimiento del Evangelio. Y lo ha cegado de tal manera, mis hermanos, que vemos el obrar de Dios todos los días, mi amigo. Vemos los milagros de Dios todos los días, mis amigos. Y sin embargo no lo creemos, no lo podemos entender. Y que esto, mis hermanos, no se trata de entender. No se trata de buscarle el porqué. No se trata de buscar en un comentario bíblico por qué esto, por qué pasan las cosas. Mis hermanos, aquí se trata de creer. De creer. Por eso, mi amigo, la incredulidad te ciega. Y a veces es peor que la ceguera física, porque no te deja conocer al Señor. Algo pasaba en la vida de este ciego. Dice la palabra que Dios ya lo había escogido a esto. Usted se imagina, o sea, Dios diciéndole a su Hijo, a Jesús, mira, en tal fecha, en tal lugar, va a haber un ciego, que es ciego de nacimiento. Pero yo lo hice nacer ciego de nacimiento para que el poder de Dios se manifieste en vos, en Jesús, en su Hijo. Y que en ese tiempo preciso, en esa oportunidad, Jesús lo iba a sanar. Eso es lo que dice la palabra. Que Dios preparó de antemano toda la situación para que nosotros obremos en consecuencia. Todo lo preparó de antemano. Me acuerdo de una historia, y con esto termino. Dice que el pueblo hebreo, el incrédulo pueblo hebreo, que tampoco hay que echarle toda la culpa así de la incredulidad. Ellos tenían una manera de pensar, 400 años de esclavitud, 4 generaciones metidas acá de esclavitud. O sea que era muy difícil también para ellos. Pero Dios tuvo un propósito para su pueblo, ¿sí? Como lo tiene para nosotros también. Pero dice que tenían mucha sed y estaban murmurando. Estaban murmurando de que tenían sed y que entonces, bueno, encontraron, dice, de eso fue después de la peña, ¿no? Encontraron un estanque y cuando comenzaron a beber las aguas estaban amargas. No se podía, era intomable eso. Entonces dice que Dios le dice, corten ese árbol que está ahí y échelo al agua.
y lo cortaron y lo echaron al agua. Y dice que las aguas se endulzaron. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacía ese árbol ahí? ¿Esperando qué? ¿Cuál era el propósito de ese árbol de madera dulce? Y fue ese propósito: endulzar las aguas para el pueblo hebreo que tenía sed, y las aguas que estaban ahí eran amargas. Entonces, tuvo un propósito ese árbol, por la cual Dios lo hizo justo nacer ahí y crecer ahí, para que en un tiempo futuro, cuando venga el pueblo hebreo teniendo sed y no confiando en Dios, no creyendo en Dios, Dios le dijera: corten ese árbol y échenlo al agua. Así estaba ese ciego de nacimiento. Dios había permitido eso de nacimiento para que el poder de Dios se efectuara en ese mismo momento actual en la que Jesús estaba haciendo el milagro. Todas las cosas tienen un propósito, mi amigo. Nada escapa a los planes de Dios. Y usted debe creer esto. Debe creer esto. Mi amigo, por eso lo insto a empezar a ver el poder de Dios obrando en medio de usted y que usted no lo ve. Mi amigo, mi hermano, que Dios pueda bendecir su vida. Por la fe, un ciego vio el ocaso del atardecer. Cayeron muros de piedra donde nadie vio caer, y un arca construida fue refugio de aquel pueblo fiel. Por la fe, Moisés alzó su vara y el mar se abrió, y aquella mujer con el flujo de sangre su manto tocó, y tan solo la fe en el Maestro le sanó. Por la fe, aquel vacío paralítico pudo correr, y el Lázaro que estaba muerto vivió otra vez. Tan solo por fe, solo la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Por la fe Sara concibió a su hijo, y Daniel no fue tocado por ningún león. Por la fe David, tan solo siendo un niño, de una sola piedra al gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe en Jesús. Por la fe no habrá montaña tan grande que no veas mover. Podrán disiparse las aguas turbias tan solo por tu fe. Debes darle la oportunidad de mostrarte su gran poder. Por
la fe. Tu hijo que se fue de Cristo regresará. Tu esposo que te maltrataba un beso te dará. Tan solo la fe tu milagro hará. Por la fe, la lucha en la universidad podrás vencer, y al que te acecha cada día verás caer. Si tienes fe, tan solo fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Por la fe Sara concibió a su hijo, y Daniel no fue tocado por ningún león. Por la fe David, tan solo siendo un niño, de una piedra al gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe en Jesús. Es el Dios de lo imposible. Solo fe, ten fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Tu fe en Jesús. Tu fe, Jesús.